Y empezamos otra vez y todas las veces que sea necesario hablando sobre la violencia que sigue abatiéndose sobre Gaza, que ya pasa de 2 meses de atrocidades y que muy rápidamente tras el horrible ataque de Hamas en suelo israelí el 7 de octubre sobrepasó cualquier límite y cualquier posible principio de la guerra, desde la distinción hasta la proporcionalidad, rápidamente convirtiéndose en una ocupación de lo que ya era un apartheid y por lo tanto en un genocidio en curso. Todos lo estamos viendo en directo, claramente anunciado por las autoridades del Estado israelí e incluso tras ser negado, luego aceptado, reconocido con banderas clavadas en el suelo palestino. Algo muy distinto a la propia defensa que alegaba Israel en octubre y que va dejando solos a quienes están en el poder. Prueba de lo cual es que solamente Estados Unidos, en contra del espíritu de todo lo que dicen defender y de la más básica humanidad, vetó el llamado de la ONU al cese al fuego definitivo. Reino Unido, de quien ya nadie espera nunca nada, se abstuvo de votar. Hay que seguir llamando al cese al fuego como única respuesta posible y a menudo le agregan, para que sea más claro, el adjetivo de humanitario. Pero ya ni siquiera el cese al fuego podría serlo. Ya no hay nada humanitario que pueda pasar, con decenas de miles de personas muertas en los bombardeos, siendo además cerca de la mayoría niños y niñas. Y ya en este punto no se entiende exactamente entonces para qué sirve que la ONU agrupe a tantos países si solamente Estados Unidos, solamente un país puede vetar una resolución con la que además una gran parte de sus ciudadanos estaría de acuerdo. ¿Por qué, contra el sentido común y lo más elemental de lo que nos hace humanos, la ONU puede ser acorralada por el voto de un solo país? Hay muchas cosas que vamos a tener que replantearnos como planeta, como especie, y justo eso en el aniversario 75 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y yo quiero creer que existe un mecanismo o un camino de la voluntad política para que la ONU cumpla con su propósito elemental, pero parece que están también perplejos y los derechos humanos no solamente siguen violándose más en Palestina, se cometen crímenes de guerra y se acaba con niños y niñas sin que nadie parezca dispuesto a hacer nada hoy. Y hoy era el día de la huelga global, buscando frenar al mundo en nombre de Gaza, pero no sé si sea suficiente. Sé que la gente está volteándosele al gobierno de Biden entre sus bases votantes, abriéndole el camino a un tipo como Donald Trump, y sé también que la gente está descreyendo más y más de la ONU y del humanismo, de la plurilateralidad, de la Unión Europea y de cualquier otro poder occidental que traicionaron los principios democráticos. Y sé que mucha gente tiene la intención de hacer valer esta huelga global, en parte porque es fundamental que esto se detenga, en parte porque todo lo demás va perdiendo sentido poco a poco si se mira al lado de este horror. Salieron, por ejemplo, las nominaciones a los Globos de Oro. ¿Qué carajos importa eso ahora? Salió nombrada Taylor Swift como la persona del año de la revista Time, y yo no quiero entrar en el debate de si lo merecía o no, porque me da igual. De hecho, mi pregunta es, ¿qué hace eso por nadie? ¿A quién le sirve? Pero es que este final de año solamente está marcado por este despropósito, por la impotencia de ver lo que ocurre, como la imagen de estos hombres en fila siendo llevados y presentados como terroristas de Hamas, solo para que oficiales de seguridad israelí le dijeran al diario Haaretz que solamente son miembros de Hamas entre el 10 al 15% de los detenidos que ustedes están viendo ahí, a los que dejaron sin camisa para desfilar en la calle al estilo Bukele, que es el estilo fascista. Esto quiere decir que el resto, entre el 90 y el 85% de esas personas que vimos haciendo el papelón desde poner unos fusiles, caminando esposados y sin camisa en fila por la calle, en realidad son civiles inocentes retenidos para el show del Estado israelí, al que ya casi nadie le cree, pero que nadie es capaz de hacer parar. Y no son las únicas noticias desesperanzadoras en el mundo, porque en Perú liberaron, tras años de estarlo intentando, a otro violador serial de los derechos humanos como el expresidente Alberto Fujimori. Y acá hay cuestiones complejas, como la edad de Fujimori, los derechos humanos de Fujimori y la futilidad misma del encarcelamiento, pero al mismo tiempo se siente como una derrota que Fujimori sea liberado por lo que representa. Cabe el enfoque antipunitivista cuando se trata de violaciones a los derechos humanos de gente que abusó de un poder gigantesco. ¿Es posible establecer algún tipo de solidaridad contra los enemigos de la solidaridad? ¿Por qué hacerlo si no existe un mecanismo de reparación que vaya a ser aceptado por Fujimori de cara a las víctimas de sus abusos de poder? Si ni siquiera les va a pedir perdón. Por favor, entiéndanme, no estoy diciendo que esté bien que lo hayan liberado, y también me siento furioso y me siento defraudado por la noticia, pero al tiempo son muchas preguntas válidas. Tal vez no para Perú y Fujimori,
pero sí para nuestro país, que todavía está buscando establecer la verdad, la reparación y la garantía de no repetición en escenarios similares y peores. Podríamos hablar también del golpe de Estado que pretenden dar en Guatemala contra el presidente legítimamente elegido, Bernardo Arévalo, tras una decisión de funcionarios que han sido investigados por corrupción, declarando ilegítimas las elecciones en las que ganó el candidato alternativo que podría traerles problemas. Ve tan raro. Y por supuesto, problemas e investigaciones que de cualquier manera ya habían sido adelantadas desde hace tiempo por la CICIG allá en Guatemala, encabezada por nuestro actual ministro de Defensa, Iván Velázquez. Ojalá prevalezca el derecho al voto en Guatemala y el respeto a esa democracia que dicen tener por encima de quienes están abusando de su poder para quedarse atornillados al poder. Y hablando de poder, podríamos mencionar que desde ayer domingo es poder, o presidente en ejercicio de la República Argentina, Javier Milei, que desde que fue elegido en noviembre hasta ahora ya ha empezado a recular en muchas de sus propuestas dementes, empezando por la de la dolarización. Y todo el mundo está pendiente, todos estamos pendientes, porque por un lado están en peligro las políticas sociales, que son un logro, no se equivoquen, son un logro de la sociedad argentina en 40 años de democracia, y por el otro se está pidiendo austeridad porque toca solucionar el problema de la economía argentina. Pero por alguna razón, esa austeridad siempre tiene que ir contra la gente más pobre. Eso es exactamente la pregunta que nadie quiere responder. Pero es que además Milei, que ha tenido que moderar sus propuestas, también es el regreso del macrismo, básicamente porque él no tiene gente y ha tenido que empezar a traer al gobierno a figuras reconocidas de la derecha más tradicional, que ya había sido poder, que perdió las elecciones solamente para luego ganarlas. Entonces estamos pendientes también porque todo el mundo se la pasa diciendo que para 2026 se viene para Colombia un ultraderechista también. No se sabe quién, no se sabe qué, y no sabemos qué tan derecha, qué tan libertario, mejor dicho, mucha gente que piensa con el deseo se une a mucha gente que teme y teme para vaticinarnos el peor de todos los tarjetones, pero nada de eso tiene aún piso. Un poco como Milei, que no tiene piso y al parecer tampoco techo. Pero pasando a nuestros propios dolores, que no son pocos, ni están localizados, que no estamos agarrando temprano como una enfermedad que podamos combatir y que nos ponen a sufrir siempre y por siempre, tenemos que empezar hablando sobre el feminicidio de Michelle Dayana González en Cali y la forma horrible en que fue hallado su cuerpo, la manera en que la violencia contra las mujeres en este país y el hecho de que el principal sospechoso en este asesinato horrible esté fugado sin que se haya logrado atrapar, que al parecer haya tenido un cómplice y que sea tan poca la claridad y tan pocas las opciones de proteger, no como hombres, sino como sociedad, como país, a las mujeres y a las niñas, porque es que Michelle Dayana tenía 14 años, es simplemente abrumador y pasmoso. Y si queremos pasar a otro horrible patrón, tenemos entonces que hablar de los asesinatos de líderes sociales que siguen ocurriendo en este país sin que logre pararse esta violencia, sin que las conversaciones de paz acaben con este mal sistémico, porque este es un país donde los liderazgos se oponen a todas las formas de economía, legal e ilegal, que atraviesan nuestro territorio, y porque solamente se sabe de esos líderes, de esas líderes que estorban cuando ya son nombres en los obituarios. No vamos a hablar de eso, pero no podríamos dejar de hablar de eso. Y podríamos también hablar de otra líder social, en este caso nuestra vicepresidenta Francia Márquez, que se vio metida en una polémica porque algunos medios reportaron como si fuera un terrible conflicto de interés el hecho de que pidió un crédito para vivienda al Fondo Nacional del Ahorro. Y pues se entiende que tal vez haya un conflicto de interés, pero al mismo tiempo pues es el Fondo Nacional del Ahorro, es decir, no parece que haya una noticia ahí, porque entonces ¿dónde va a pedir un crédito? No es una noticia de valor, porque otra vez el asunto es la sobrefiscalización de cada cosa que tiene que ver con Francia Márquez y las cosas que quiere o que usa, no las que hace o deja de hacer desde su doble cargo de vicepresidenta y ministra de la Igualdad, sobre lo cual hay que hacerse preguntas perfectamente legítimas como toda la gente en el poder. Pero otra polémica vacía para dar lora no es otra cosa que eso. Y aún así fue noticia y lo mencionamos porque como polémica vacía está también, por ejemplo, la derogación del decreto 1844 de 2018, que fue expedido por el gobierno de Iván Duque, que criminalizaba la dosis mínima de drogas recreativas y su consumo, y esa derogación fue vendida por algunos medios de comunicación y todos los políticos de la ultraderecha como si fuera la despenalización del microtráfico, que nada tiene que ver con ese decreto y que una vez más nos permite entrar en modo los niños. ¿Alguien quiere pensar en los niños? Es que los niños esto y los niños aquello, y pues nada tiene que ver. Y esa desinformación que empieza a ambientar lo que será un nuevo intento de despenalizar el consumo recreativo de cannabis para adultos en el Congreso es solamente otro pataleo de la derecha para desviar una conversación inevitable que al final en nada los está afectando.
Hablando de irresponsabilidades y saltando el puente, bueno, el abismo, tendríamos que pasar otra vez por los lados del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que anduvo diciendo bobadas otra vez. Esta vez no sobre las vacunas, pero sí sobre la pandemia, más exactamente sobre el aumento de unidades de cuidados intensivos que obligó la COVID-19 en el mundo entero, pero que según él obedecían a un negocio y eran absolutamente innecesarias. Y sí, son bobadas lo que está diciendo, porque el presidente que lo puso ahí varias veces pidió durante la pandemia que se aumentara el número de UCIs, pero además olvida sin necesidad, o pudiendo no olvidarlo, que estábamos en una pandemia, que era un asunto global, que nos tenía todos con los pelos de punta, que requería de tantas medidas como fuera posible tomar, que era importante aumentar el número de UCIs y si eso aumentaba el gasto público, pues de malas, y que se ampliara la cobertura, que se pudiera recibir a tanta gente como fuera posible, ojalá a toda, y que la desigualdad fue además precisamente uno de los factores más determinantes en la vida o la muerte de las personas. Y todo esto, cuando una reforma a la salud, que se supone que amplía la cobertura y reduce el tiempo de atención para toda la gente pobre y rica de este país, fue aprobada por la Cámara de Representantes, impulsada por él, por el ministro Jaramillo. Es que de verdad no entiendo para qué tiene que estar dando declaraciones que son absolutos desatinos, que le están haciendo daño al sistema de salud ya, que se supone que él mismo quiere arreglar, que nada aportan y sobre todo que desinforman sobre la pandemia por la que ya no podemos hacer nada más. Y bien podríamos recordar y aprender, y no vamos a hablar de eso hoy. Como es nuestro penúltimo capítulo, hasta nuevo aviso, vamos a hacer un balance del gobierno de la alcaldesa Claudia López en Bogotá. Como mi intención es dejar hablar a mis invitados, voy a aprovechar esta última parte del monólogo para decirles mi opinión a grandes rasgos. Voy a empezar por lo bueno. La reacción rápida de la alcaldesa de cara a la pandemia a comienzos de marzo de 2020, que garantizó que la cuarentena iniciara rápidamente, puede verse con horror en la perspectiva de la pospandemia, pero en un mundo en el que no sabíamos qué carajos hacer, eso fue lo que se requería. Que a diferencia además del presidente, la alcaldesa supiera hacerle frente incluso a las objeciones de entidades tan poderosas como la ANDI o FENALCO, se le agradece. Lo mismo que el Hospital de Corferias, por el cual injustamente se le acusa de despilfarro, empezando por el ministro Jaramillo, cuando eso era exactamente lo que se necesitaba hacer. Lo otro es este sistema de comunicación pública. Perdón, pues la autocuña, pero es que Claudia López supo garantizar desde el comienzo su independencia editorial a pesar de tener a Ana María Ruiz, que es su amiga, ahí. Favoreció el crecimiento del sistema, le creó otra frecuencia. En una ciudad en donde el antecedente era tener un canal irrelevante, como pasó hasta el gobierno de Samuel Moreno, o trocar el peso y presencia pública del canal por la obsequiosidad con el gobierno de turno, como pasó durante los gobiernos de Petro y Peñalosa, lo cual es de plano antidemocrático, pero que era la costumbre, entonces a nadie le importaba un culo, así que punto para López. Lo tercero son los carriles para bicicletas en las calles y no en los andenes, que se agradece infinitamente. Lo cuarto, la cultura, con IDARTES, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, los museos, la red de bibliotecas públicas, el equipo editorial de la red de bibliotecas públicas, la Secretaría de Cultura, y el no cobrar impuestos a entidades culturales fue una forma de ampliar la oferta y sacar buen provecho, además de los escenarios distritales como la Cinemateca. Lo quinto, las manzanas del cuidado, que incluso forzaron a los candidatos en la elección que ganó Carlos Fernando Galán a prometer que las conservarían. ¿Es posible que haya más? Por supuesto que sí, pero estoy haciendo mi resumen más fiel, que no deja de ser, obviamente, un resumen. Pasando a lo malo, en mi opinión, lastimosamente son más las cosas negativas que las positivas. Para empezar, Claudia López se hizo elegir con votos progresistas, a los que muy rápidamente traicionó, con medidas regresivas como el pico y género y los desalojos en plena pandemia, que perfectamente habría podido evitarse o haberles puesto moratoria, así como le evitó a las instituciones culturales pagar impuestos, habría podido aplazar los desalojos de personas pobres. Lo mismo pasó con la gentrificación de sectores que trajeron conflictos, arriba de los Andes, por ejemplo, y en la zona del Palacio del Colesterol, ahí cerca del Campín. Y en ese episodio y muchos otros, contando con su esposa, la senadora Angélica Lozano, como su jefa de comunicaciones no pedida ni necesitada. Otro punto muy negativo por la misma línea fueron sus declaraciones xenófobas contra la población migrante venezolana, que no nos cansamos de denunciar en este espacio y que no solucionaron el problema de seguridad, y que se asimilaron además a su tratamiento de la protesta de los pueblos
en verano en el Parque Nacional, la presencia del ESMAD en el campamento indígena que conllevó al uso excesivo de la fuerza policial, avalado por la alcaldía como síntoma de una política de seguridad ineficiente, clasista y excesivamente derechizada, que muy rápidamente pasó de meter a las mamás de Bogotá cuidadores de los derechos humanos a ceder ante los abusos de la policía, entidad con la que tuvo una relación perfectamente ambigua, porque no le hacían caso, pero al tiempo ella insistió en congraciarse con ellos. Esta relación de ambigüedad la dejó en un lugar muy desfavorable cuando activos de la policía, sin que esto tuviera nada que ver con órdenes de ella ni con políticas de la alcaldía, dispararon contra la gente en las noches entre el 9 y el 11 de septiembre de 2020, asesinando a 13 personas inocentes, 13 civiles que tendrían que estar siendo protegidos por la policía. Y sí, esa no fue una decisión de ella y su reacción fue claramente en contra de este episodio, pero luego su relación con esta fuerza policial abusiva fue de acercamientos constantes que igual no lograron que se solucionara el problema de la seguridad, ni la reducción de los hurtos, ni nada, porque para muchos analistas ese es uno de los principales pasivos de su gestión. No sé si tenía una solución, no sé si iba a solucionarse en el periodo de López, pero pudiendo adoptar una política clara de diseño constitucional e institucional que facilitara el paso de la policía al Ministerio de Justicia o que le dejara más poder a la alcaldía, haciendo llamados claros a resolver los vacíos jurídicos en nombre de los derechos humanos, no lo hizo. Y está además la poca ejecución de obras que son para ella una encrucijada, porque no solucionan el tráfico de Bogotá, como pasa con el Transmilenio de la 68, que es un trancón, y cuando deje de ser un trancón, igual no va a ser una solución, o incluso el metro elevado, pero que tenía que igual echar a andar porque estaba obviamente metida en camisa de once varas por las obligaciones de los contratos ya firmados por Peñalosa. El problema principal es que no ha terminado muchas de esas obras que ya deberían estar mucho más avanzadas. Y está también el tratamiento ambiguo de los humedales, que es un problema ambiental y el mal negocio de tener que continuar con Doña Juana como un lunar ambiental en una ciudad tan desigual. Y los contratos dudosos de la UAS con los cementerios que ponen un lunar sobre una de las alcaldesas que llegó con la bandera de la anticorrupción. Todos estos son aspectos negativos que incluso no lo serían tanto si no fuera por lo muy distinta que fue su alcaldía a lo que se decía que iba a hacer en campaña. Es decir, el desfase entre la Claudia candidata y la Claudia alcaldesa genera problemas también en esa lectura entre la izquierda progresista que la apoyó y la derecha tecnócrata que igual está dejando al verde sin mucho proyecto político y convirtió a muchos de sus concejales en sus principales opositores. Todo esto de cara a una aspiración presidencial que ya no sabemos en qué se va a fundamentar. Sus resultados en las elecciones a alcalde, tras un mes de hacerle campaña a Galán, un poco descaradamente, la dejan bastante mejor parada y con una aprobación aparente que es mayor el balance que yo mismo estoy haciendo. Pero parte de las preguntas son precisamente esas, porque no soy yo quien debe dar la última palabra de este balance. Por eso nuestro hashtag de hoy es Balance Distrital 2023, es decir, la gestión de Claudia López entre 2020 y el 31 de diciembre de 2023 para analizar la gestión de la alcaldesa, los puntos positivos y los puntos negativos, el mapa político que deja y la ciudad que le queda a Carlos Fernando Galán, que se posesionará el 1 de enero como alcalde de Bogotá. Ya volvemos el lunes.